Iglesia, nos estamos preparando para un nuevo tiempo de capacitación en el entendimiento de la voluntad de Dios. Y estás invitado a ser parte del ciclo del discipulado inicial, que se va a llevar a cabo los días martes, empieza este martes. Y probablemente sea el espacio que tú estabas esperando y necesitando, y aunque no te hayas dado cuenta, quién sabe, eso es lo básico que deberías tomar. ¿Para qué? Para entender por qué fuiste llamado. Para entender qué significa este llamado que tienes. Y sobre todo, para darle la gloria a Dios con tu vida. Es necesario conocer al Señor en todas sus dimensiones, porque Él se ha mostrado ya en su Hijo Jesucristo, y nosotros tenemos la obligatoriedad absoluta de conocerlo a Él. Hace mucho tiempo, un artículo de la National Geographic mostraba una foto titulada Las alas de Dios. Y es que después de un incendio forestal, iniciaron una larga jornada los guardabosques para ver los daños del incendio. Y encontraron un pájaro petrificado en cenizas parado como una estatua en la base de un árbol. Bueno, asombrado, uno de los guardabosques por ese espectáculo le dio unos golpecitos al pajarito con una vara, y cuando lo hizo, de pronto se movió y 3 diminutos pollitos salieron de debajo de las alas de su madre ya muerta y alzaron vuelo. La amorosa madre llevó a sus polluelos a la base del árbol y los acurrucó bajo sus alas. Ella pudo haber volado para salvarse, pero se quedó ahí, y cuando las llamas llegaron y quemaron su pequeño cuerpo, ella se quedó firme. ¿Por qué? Porque había decidido morir para que los que estaban bajo sus alas pudieran vivir. La prédica de hoy titula Protección divina con propósito. Y tiene 3 puntos. Punto número 1, bajo la sombra de sus alas. Punto número 2, el ángel del Señor acampa en torno tuyo. Y punto número 3, para ser embajadora de Cristo. Que el Señor nos dé gracia y misericordia para entender su palabra y que sea expuesta hoy con la libertad que Él nos da, y que nosotros seamos capaces de aplicar la enseñanza a nuestras vidas. Punto número 1, bajo la sombra de sus alas. El libro de los Hechos, capítulo 23, versos 17 al 21, dice: Pablo, entonces, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno porque tiene algo que informarle. Él entonces, tomándolo, lo lleva ante el tribuno y le dice: el prisionero Pablo me llamó y me rogó que te trajera ante ti este joven, pues tiene algo que decirte. El tribuno lo tomó de la mano y, retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Y él dijo: los judíos se han puesto de acuerdo en rogarte que mañana bajes a Pablo al Sanedrín, como que va a investigar más estrictamente acerca de él. Pero tú no les prestes atención, porque más de 40 varones de ellos se lo acechan, pues se juramentaron bajo maldición a no comer ni beber hasta que lo maten. Y ahora están preparados, esperando la autorización de parte de ti. Oh, qué relato más singular. A la mañana siguiente, ¿no es cierto?, de ese día en que Pablo fue llevado otra vez, después de un alboroto, a un sitio seguro, 40 judíos se habían reunido para tramar la muerte de Pablo. Y al hacerlo invocaron maldición sobre sus propias vidas, diciendo que no van a comer ni van a beber, sino hasta que mataran a Pablo. Una vez que hicieron ese juramento, ese compromiso, decidieron ir a hablar con los principales sacerdotes y ancianos de los saduceos. Y les explicaron el plan. ¿Por qué de los saduceos? Porque obviamente los fariseos, en cierto modo, se habían puesto de acuerdo con Pablo. Por lo tanto, necesitaban ellos a alguien que esté completamente en desacuerdo de lo que opinaba el apóstol. Entonces los conspiradores les pidieron a estos jefes del Sanedrín que solicitaran al tribuno que llevara él a Pablo como si tuvieran intención de averiguar más cosas y ser poco proactivos, digamos, en cuanto al trato que se le estaba dando a Pablo.
Pero antes de acercarse, ¿no es cierto?, ellos tenían planeado que estarían esperando para matarlo. Le harían una emboscada en el camino, para que no se considerara al Sanedrín como responsable de esa muerte. Es decir, estaban cuidando todos los aspectos para que, al final, la muerte de Pablo pues quedara en nada. El hijo de la hermana de Pablo estaba allí y oyó el plan. Así fue de inmediato hasta la Torre Antonia y se lo dijo a Pablo. Este llamó al centurión y le pidió que llevara al joven con el tribuno. El tribuno, y entiéndase bien, en todo esto está obrando el Espíritu Santo. En todo esto estamos viendo a Dios obrar en su magnificencia. Entiéndase bien que no se ha escapado del control nada de lo que ha sucedido, y Pablo, más bien en armonía con lo que Dios quiere hacer en su vida, está haciendo lo que es correspondiente. En este caso, escucha al joven, le cree y llama al centurión. Hay algo que a mí me llama la atención y de manera muy interesante, es que el muchacho que escuchó era pariente de Pablo. Es decir, que la versión que él tenía era versión oficial. Era lo que verdaderamente Dios quería que escuche y que escuche Pablo. Tal vez si hubiese venido de una persona ajena, si le hubiesen dicho, Pablo, por si acaso están queriendo conspirar contigo, quién sabe a Pablo si le hubiese venido algo de desconfianza. Pero tratándose de un pariente, un sobrino directo de él, pues lógicamente que no había duda, era cosa de Dios. Probablemente en tu vida pasen cosas así. Estás tú esperando, como solemos decir nosotros a veces, una señal, algo que nos hable, que de alguna manera se manifieste, que nos aclare qué cosa es esto, ¿cierto? Y de pronto el Señor utiliza a una persona, en este caso, puede usar una circunstancia, puede usar cualquier cosa, pero utiliza una persona que te da la certeza de que lo que estás escuchando es verdad. Así es que, ojo con que hay que estar muy atento en cómo Dios hace las cosas y a quiénes utiliza. Muchas veces a mí me ha pasado que estoy yendo a otra parte, ¿no es cierto? Y de pronto me detengo en donde estaba y me veo imposibilitado de seguir hacia adelante por algo que no sé controlar, y de pronto me doy la vuelta, regreso por mis pasos y me encuentro con una persona que apropiadamente me da la palabra que Dios quería que yo escuche. La respuesta a mi oración, la respuesta a mi duda, alivio a mi fatiga. Pero yo no estaba buscando encontrar a esa persona. Yo creo que en tu vida también han pasado circunstancias parecidas, en los cuales tú de pronto y sin saber por qué encuentras que alguien te habla y escuchas lo que en realidad Dios quiere que escuches. Lo llama al tribuno, el centurión, y lo lleva al niño, y el tribuno lo recibe muy cortésmente, lo toma de la mano y se van a un lugar apartado. Qué extraño, ¿no? Todas las veces el tribuno haría eso, que entre un desconocido y lo atienda, por más que venga recomendado de alguien. Sí, espérame, me desocupo. Aquí pasaría eso. Pero está la voluntad de Dios y no hay nada que pueda impedirlo. Y el tribuno lo lleva a un lugar y hablan en privado y escucha atentamente lo que le está diciendo. Le pregunta, a ver, ¿qué es lo que me vas a decir? Y el muchacho le expresa todo el complot. Y le ruega, por favor, no te dejes convencer. No lleves a Pablo allí. El tribuno se entera del complot y en ese momento decide enviar a Pablo a Cesarea
para que sea Félix, el gobernador, el que se encargue del asunto. Todas esas luces, ¿no es cierto? Escuchar al niño, darle atención preferente, creerle lo que está diciendo, darse cuenta de que esto no lo va a poder manejar él y que es necesario que lo maneje el gobernador, todo eso es la voluntad de Dios. Pero él también debería tomarse las suficientes previsiones como para que suceda lo que él había estado pensando. Así que no puedes tú decir, sí, el Señor me ha hablado, me he encontrado justo con la persona que necesitaba que me diga algo y ahora me he echado en cama y espero el resultado. No es así. Mira cómo este gobernador, ¿no es cierto?, el tribuno, tomó las medidas necesarias para evitar que algo malo le pase a Pablo, porque lógicamente era un ciudadano romano y estaba bajo su prisión. Y dice, me tengo que asegurar de que no vaya a suceder nada. Y asegurarse es asegurarse. Todo un ejército acompañó al apóstol Pablo cuando fue llevado a Cesarea, cuando tendrían que comparecer con el gobernador Félix. Desde luego, todo esto apartó a Pablo del peligro que representaba para él estar ahí en Jerusalén. Es decir, tenía que suceder algo para que Pablo no estuviera bajo fuego, bajo riesgo. Y por lo tanto, ahí el tribuno hace todo lo necesario para que eso vaya a acontecer. Esto me hace recuerdo al Salmo 36, versos 7 y 9, que dice, Dios mío, cuán preciosa es tu misericordia. La humanidad se acoge a la sombra de tus alas. En tu templo se sacian de ricos alimentos. Tú apagas su sed en un río de aguas deliciosas. En ti se halla el manantial de la vida, y por tu luz podemos ver la luz. Mira que Dios te está hablando de cuidarte bajo la sombra de sus alas para ejemplificar la protección y seguridad que brinda a sus hijos, sustentándolos, cobijándolos, defendiéndolos, librándolos del mal. Estar bajo esa protección de las alas del Padre es vivir bajo su protección. Estar en esas alas es estar completamente protegido. Pero también implica otra cosa, implica tener una relación cercana con Él. Que no puedes decir, sí, yo estoy bajo las alas, pero ando por ahí. Es una relación tan íntima que puedes sentir su amor, que puedes escuchar los latidos de su corazón, que puedes sentir su calor y su amparo. Estar bajo sus alas es, pues, no andar dando vueltas por ahí haciendo tu voluntad, sino caminar donde su protección te lleve. Mira el Salmo 17, versos 6, 8, dice, Dios mío, yo te invoco porque tú me respondes. Inclina a mí tu oído y escucha mis palabras. Tú que salvas de sus perseguidores a los que buscan tu protección, dame una muestra de tu gran misericordia. Cuídame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Vivir bajo las alas del Señor es vivir su paz por la seguridad que su amor te da. Es vivir con gozo porque te sientes amado. Es vivir con esperanza porque te defiende. Es vivir con plenitud porque a su lado nada te falta. Vivir bajo las alas del Padre es vivir cada día sustentado por su misericordia que te libra del mal, que te envuelve en su compasión y que te ayuda en todas sus necesidades, que te ayuda en todas tus angustias, que te libra de las tribulaciones. No hay lugar más seguro que vivir bajo la sombra de sus alas.
si hoy estás lejos de esas alas de amor, esas alas del amor de Dios que ha extendido y te ofrece, pues regresa a Él. Si tú por alguna razón, por circunstancias propias de esta vida, mucho trabajo, mucha preocupación, estado de salud delicado, si por alguna causa te has alejado de Él, de la cobertura de las alas de Dios, regresa otra vez a Él. ¿Para qué? Para que puedas vivir confiada, sin temor de todas esas cosas que te complican, sin temor de los enemigos, sin temor de las dudas, sin temor del futuro. Mira lo que dice el Salmo 91, 4 y 6. El Señor te cubrirá con sus plumas y vivirás seguro debajo de sus alas. Su verdad es un escudo protector. No tendrás temor de los terrores nocturnos, ni de las flechas lanzadas de día. No temerás a la peste que ronda en la oscuridad, ni a la mortandad que destruye a pleno sol. Es mi oración, es mi ruego, que tú regreses a Él para vivir seguro, gozoso, arropado por su eterno amor. Ese amor que te está esperando todo el tiempo. Busca cada día esas alas de amor de Dios, donde su sombra te da la certeza de que Él está contigo y que nunca te va a desamparar. No permitas, no te des el lujo de decir, tengo muchas cosas que hacer, tengo muchas preocupaciones que atender. Ya iré a buscarlo luego cuando tenga tiempo. No te des ese lujo. No sigas prolongando tus malos días. Regresa a Él, porque estoy convencido de que Él está esperándote así, con los brazos abiertos, para abrazarte y darte total protección. Señor, quiero vivir bajo la sombra de tus alas y gozarme en ti, vivir descansado y tranquilo, sintiendo tu cuidado, tu protección, tu amor, tu paciencia, tu misericordia y tu bondad. Escóndeme, Señor, bajo tus alas, líbrame del mal, defiéndeme, susténtame. Quiero vivir cerca tuyo, quiero vivir bajo tus alas para siempre. Amén. Punto número 2. El ángel del Señor acampa en torno tuyo. El libro de los Hechos, capítulo 23, versos 22 al 25, dice: entonces el tribuno despidió al joven, después de ordenarle que a nadie contara que le había informado estas cosas, y llamando a 2 de los centuriones les dijo: preparad 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que vayan a Cesarea a partir de la 3:00 hora de la noche. Y ordenó que aparejaran cabalgaduras para que Pablo montara y llevarlo con seguridad ante Félix, el gobernador, y le escribió una carta en estos términos. Este tribuno ya se había dado cuenta, al haberse persuadido de que Pablo era un ciudadano romano, que le iban a pedir cuentas si es que Pablo llegaba a ser afectado y peor, asesinado bajo su custodia. Era un peso muy fuerte el hecho de que sea un ciudadano romano. Por lo tanto, él se quiere asegurar y hace que 2 centuriones preparen 200 soldados de a pie, esos de infantería, para ir a Cesarea, más 70 soldados de caballería y 200 que iban
con lanzas los lanceros. Así es que era todo un ejército el que estaba ahí armado y deberían salir, según la estimación del tribuno, a la tercera hora, es decir, a las 9 de la noche. Pero también, para que no exista ningún tipo de riesgo, consiguieron caballos para que Pablo cabalgara, no un caballo, por si se cansara, se muriera o se accidentara. Varios caballos para que Pablo pudiera ir tranquilo y llegar bien. Que sea llevado con seguridad hasta Félix, el gobernador romano. Es decir, todos los detalles fueron cuidados a fin de no arriesgar la vida de Pablo. Pero, para no complicarse y estar totalmente exento del problema, a los que lo estaban acusando les dijo que tendrían que ir y presentar sus demandas al gobernador también. Así es que él se asegura de que Pablo vaya seguro y tranquilo, pero también que estos hombres dejen de ser una molestia para él. Ahora, no sabemos en realidad si los 40 conspiradores se enteraron de la noticia antes de que Pablo fuera sacado de la ciudad. No sabemos. No obstante, el tribuno pues quiso asegurarse de que no tendrían ninguna oportunidad de hacerle nada. O sea, él estaba haciendo su trabajo. Había encontrado alivio al ser advertido de que existía la posibilidad que quisieran matar a Pablo. Al estar persuadido de eso, tomó las precauciones necesarias y armó semejante contingente de soldados para acompañar a Pablo. Ahora, imagínate a Pablo rodeado de 400 soldados de a pie, y varios de ellos, la mitad de ellos tenían lanzas, y 70 iban a caballo. Todos ese contingente saliendo de Jerusalén a las 9 de la noche. No me imagino cómo habrá sido, porque no tenemos idea de cómo es, si las calles eran angostas, estrechas, anchas, si todos podían caber en filas de 8 o tenían que andar en fila de 4. O sea, no sabemos, pero de que ha habido ruido, ha habido ruido. Y aquella noche los soldados llevaron a Pablo hasta Antípatris, porque era la parte más peligrosa del camino. Era donde había dificultades, donde se podría encontrar de repente espacios para poder ser emboscado. Por la mañana, los soldados, los de a pie, regresaron a la Torre Antonio. Y los de caballo llevaron a Pablo el resto del camino hasta Cesarea y entregaron la carta y dejaron a Pablo con el gobernador. ¿Cuál es el resumen de todo esto? Es que Pablo logró salir de Jerusalén a Cesarea en la costa, así es que el complot de los 40 asesinos falló. Nuevamente esto me hace recuerdo algo que el salmista había escrito en el Salmo 34, del versos 7 al 9. Para defender a los que temen al Señor, su ángel acampa alrededor de ellos. Prueben ustedes mismos la bondad del Señor. Dichoso aquel que en Él confía. Ustedes, sus fieles, teman al Señor, pues a quienes le temen nunca les falta nada. Esta promesa debe llenar todo tu ser de paz. Esta promesa debe darte una tranquilidad absoluta, de esperanza, de alivio. El ángel del Señor acampa alrededor de ti, y no es un ángel que anda dando vueltas. Es un solo ángel que puede cubrir absolutamente todo el espacio donde tú estás. Debería esto generarte esperanza,
alivio, consuelo ante todo. Y saber que absolutamente frente a todo lo que suceda, sabes que Dios está protegiéndote. ¿Cuál es la costumbre de los seres humanos, nosotros, que andamos haciendo? Pues ponemos alarmas, pagamos por la seguridad privada, ponemos rejas altas, muros altos, alambres de púas, bueno, todo tipo de cosas para proteger lo que de repente consideramos valioso. La palabra de Dios te enseña que Dios mismo se encarga de cuidarte. No necesitas vivir preocupado. Puedes dejar atrás esa angustia. A ti y a mí, Jesús nos ama y nos protege. Esto no significa que no va a pasar nada malo. Esto no significa que puedes caminar al borde del acantilado y decir, bueno, no sé, ahí me va a sostener el ángel si me caigo. Esto no significa que tú te puedes exponer a situaciones peligrosas. Esto no significa que descuides tu salud. No significa que no va a haber carencia, que no va a haber enfermedad. Lo que representa esto es que Dios está ahí, cuidándote, defendiéndote, cuidándome, defendiéndome. Pero Él no lo hace porque eres tú quien le da órdenes. Porque tú le dijiste, Señor, ampárame, cuídame, y Él viene como obediente. ¿Sabes? Dios te cuida para que no te alejes de Él. Para que no te alejes de Él. Te protege, te cuida, te hace sentir su presencia para que no te alejes de Él. Él te cuida para que tus errores, tus pecados, tus rebeldías no tengan las consecuencias que merecen. Yo puedo ver en mi vida el cuidado que tuvo de mí aún antes de que yo lo haya reconocido como mi Señor y mi Salvador. Muchas decisiones malas que he tomado, pues no tuvieron las consecuencias que debieron haber tenido. Dios estaba ahí cuidándome. La imprudencia, la ignorancia, me ha llevado a situaciones peligrosísimas. Y sin embargo el Señor nunca dejó de cuidarme. Y no es mi experiencia, porque sería extraordinario que se dedique a un solo ser humano. Él te cuida a ti también. Y si tú haces una reminiscencia de las cosas que han pasado en tu vida y de las veces que el Señor te ha sacado de unas consecuencias fatales, te das cuenta que su presencia estuvo ahí y que Él estaba ahí cuidándote, que su promesa se cumplió. Probablemente el lío en el que te has metido pudo ser de mayores dimensiones. Y sin embargo, Él está ahí, minimizando el riesgo, minimizando el daño. Dios está ahí, cuidándote. Daniel lo pudo haber testificado de la manera más clara. Daniel es enviado al foso de los leones, hambrientos, por un tema totalmente religioso y de envidia. Sin embargo, Daniel entra confiado, porque él se acuerda y dice, el ángel, el Señor, acampa en torno mío. Y escribe Daniel en el capítulo 6, verso 22, mi Dios envió a su ángel para que cerrara las fauces de los leones
y no me hicieran daño. Y es que delante de Dios soy inocente, y aún delante de su majestad, pues no he cometido ningún mal. Unos leones hambrientos estaban ahí, y cuando el rey se da cuenta que verdaderamente Daniel no tenía nada que ver de qué ser culpado, agarra a sus acusadores y los hace lanzar al foso. No terminan de llegar, dice, al fondo, cuando los leones los atrapan, los cazan y los devoran. ¿Y por qué a Daniel no? Porque mi Dios, dice él, envió a su ángel para que cerrara las bocas de los leones. ¿Puedes sentir su presencia? Pues Dios está aquí, cuidándonos. Gracias, Señor. Gracias por estar pendiente de mí en todo momento. Gracias por llevarte mis cargas y permitirme vivir confiado en que tú estás siempre cerca y frenando ataques contra mí. Perdona mis pecados y no permitas que me aparte de ti. No me dejes, Señor, que mi debilidad me haga salir de tu protección y tu cuidado. Te lo pido, en Cristo Jesús. Amén. Punto número 3, para ser embajador de Cristo. Habíamos dicho que la predica de hoy se titula La protección divina con propósito. Él te cuida, te protege, te ampara para que seas su embajador. Hechos 23, 26 al 35. Claudio Lisias al excelentísimo Félix, al gobernador. Salud. A este hombre lo habían prendido los judíos cuando estaban a punto de matarlo. Me presenté con la tropa y al enterarme que era romano lo rescaté. Queriendo saber la causa por la cual lo acusaban, lo bajé al concilio de ellos y hallé que era acusado por cuestiones de la ley de ellos, pero no tenía ningún cargo digno de muerte o prisión. Habiéndoseme informado que había un complot contra este hombre, inmediatamente lo envío ante ti, ordenando también a sus acusadores que hablen contra él delante de ti. Los soldados entonces, tomando a Pablo, tal como se les había ordenado, lo llevaron a Antípatris durante la noche, y al día siguiente regresaron a la fortaleza, dejando que los jinetes se fueran con él. Ellos, después de entrar en Cesarea, entregaron la carta al gobernador y le presentaron también a Pablo. Después de leerla, preguntó de qué provincia era, y al enterarse de que era de Sicilia, dijo: Te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que fuera custodiado en el pretorio de Herodes. En su carta, Claudio Lisias explica que se enteró que Pablo tenía la ciudadanía romana y de inmediato tomó acciones, pero él no mencionó sobre cómo Pablo fue atado 2 veces y casi fue azotado para ser interrogado. Solamente muestra lo bonito de la circunstancia. Después explica que cómo los rescató de los judíos que lo iban a matar, la cantidad de soldados que envió, cómo le dio protección, y se da un poco más de crédito él del que en realidad había hecho. Insinúa que la razón por la que había rescatado a Pablo era que supo que era un ciudadano romano. Y dice en su carta que las acusaciones se basan en las leyes judías y que no había nada que lo condene o que le atribuyera una pena de muerte o de cárcel. Con eso, Claudio Lisias le está entregando, ¿no es cierto?, a Pablo el paquete, es decir, a Félix el paquete de Pablo, diciendo: ahí tienes tú la papa caliente, y te la aclaro que yo lo hice bien.
Félix, en el fondo de su corazón, esperaba que Pablo tuviera otro origen, para que de repente, bueno, se zafara. ¿No te acuerdas tú que cuando pasó el juicio a Jesús, Pilato dijo, ¿de dónde es este hombre? Y le dieron la referencia y dijo, no, llévenselo a Herodes. Pues Félix andaba en una historia parecida. Él hubiese querido que realmente Pablo no fuera de Cilicia. Pero cuando se entera que él es de Cilicia, dice, ya ni modo, tengo que atenderlo yo y voy a tener que decidir sobre este caso. Ahora, esta era la primera oportunidad que tenía Pablo para hablar a alguien de ese nivel de autoridad, el gobernador. ¿Se dan cuenta qué interesante? Estaba con un tribuno que de pronto ve que la cosa se le va a poner difícil y lo manda donde el gobernador, y el gobernador no tiene más remedio que quedárselo. Así se cumple la promesa hecha a Pablo hace unos 20 años antes de esto, que él llevaría el nombre de Jesús ante los reyes. Mira lo que dice Hechos 9, 15 al 16. Y el Señor le dijo, ve allá, porque Él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Él va a llevar mi nombre a las naciones y a los reyes. Estaba ya dicho. ¿Quién podría impedir? Pablo vivió muchos años con libertad y tuvo que confiar en las promesas de Dios a través de todos esos años. Se movía por donde quería, pero tenía que estar atento a lo que Dios estaba haciendo. Tenía que confiar en las promesas de Jesús y saber que iba a obrar de manera poderosa ante esas circunstancias y situaciones difíciles. Pablo debía recibir con fe las promesas de Jesús, dejando que esas promesas hicieran una diferencia entre lo que él sentía y lo que pensaba y lo que en realidad Dios va a hacer. Esto es lo que todo creyente debe hacer exactamente igual. Dejar de considerar como que tiene la verdad absoluta. Dejar de pensar que mis planes son los que deberían realizarse. Yo tengo tiempos, yo tengo plazos y, Señor, esta es la agenda. Yo creo que nosotros perdemos mucho de esa intimidad con el Señor, relatándole las cosas que quisiéramos que se hagan y cómo serían. Le podemos contar nuestras frustraciones. Me siento decepcionado por esto, me siento perjudicado de esta manera. Está bien. En lugar de someterte a su voluntad y orar en armonía con lo que Él quiere, pues pierdes el tiempo demandándole cosas. Y no lo digo como un sentido de acusación hacia ti, porque a veces también, a mí, me falla. Y me encuentro demandándole a Dios cosas que yo quisiera que Él haga. El ver lo que la voluntad de Dios determina y lo que mis deseos quisieran que se haga, es algo que deberíamos nosotros considerar todo el tiempo como cristianos. ¿Por qué? Porque en realidad tienes una misión como cristiano. No es porque, es que esta vida es dura y yo quisiera un poquito más blanda, porque muchos tienen tranquilidad, caramba, los de la iglesia, cuando me encuentro el domingo les digo, ¿cómo te va? Y dicen, bien, 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 todos bien. Yo estoy pasándola mal. No se trata de vivir esta vida con comodidades, tranquilidades y sin problemas. Se trata de hacer lo que Dios te ha pedido que hagas cuando te llamó.
tienes una misión como cristiano. Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Esa es tu tarea cristiana. Esa es tu tarea, amada cristiana. Eres embajador, eres embajadora. Y un embajador es un puente entre dos naciones. Representa a su país en otro territorio. Es un trabajo bien difícil. Demanda sensibilidad y tacto. ¿Por qué? Porque del embajador sus palabras y sus acciones no pueden ser suyas, porque no actúa por su propia cuenta, sino que cuando actúa, cuando obra, cuando él habla, cuando él se manifiesta, sus actos representan al país al que él está representando. El reflejo de lo que él hace es lo que es su país. Ahora, tu ciudadanía está en los cielos, de donde yo estoy convencido de que tú esperas a tu Salvador, el Señor Jesucristo. Yo también lo estoy haciendo. Pero se te ha asignado un rol en la tierra donde estás ahora, en el lugar donde has nacido, en el lugar donde estás viviendo. Y ahí tienen a Pablo diciéndoles en la carta a los Efesios, capítulo 6, 19 al 20, oren también por mí, para que cuando hable me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio del Evangelio, del cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame sin ningún temor, que es como debo hacerlo. Esa es la tarea, esa es la misión. Sin embargo, muchos están tratando de sobrevivir en esta vida. Se ven más como sobrevivientes que como embajadores. Te digo que tú fuiste salvado y llamado a proclamar el reino venidero. Debes llevar la reconciliación de Dios a la gente aturdida y confundida. Debes de vivir una vida santa en medio de una cultura impura. ¿Y cuándo fallas? ¿Cuándo no eres digno de confianza? Pues cuando hablas groseramente acerca de alguien, del vecino, o cuando actúas deshonestamente, cuando tienes esos pensamientos que no compatibilizan con la voluntad del Señor, cuando tienes esas reacciones ante una mala actitud de otra persona. Imagínate solo pensar que si estuviera entrando un embajador y alguien entrara y le echara agua en el rostro, ese embajador no va a entrarle a golpes, pues simplemente se va a contener, porque está trayendo la representación de otro. Tú cuando estás representando a Cristo, y de pronto te sacan de tus casillas y reaccionas según tu carne, ¿a quién estás representando? ¿A quién estás mostrando? Tus palabras, tus acciones muestran a Dios. Y les muestran a esas personas que tal vez nunca van a abrir la Biblia o que de repente jamás van a entrar en una iglesia. Y de pronto dicen, ¿este es el reflejo de Dios? ¿Este es el reflejo del Cristo que Él proclama? Nunca te olvides que tú eres un embajador de Cristo. Y que por lo tanto pídele al Espíritu que te llene para que compartas el Evangelio con tu vida y con tus palabras. Que puedas tú expresar el mensaje claro del Evangelio. ¿Cuál es? Isaías 55, versos 6 al 7, dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras se encuentre cerca, que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos,
que se vuelvan al Señor nuestro Dios y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. Pero si tú tienes una mala actitud, ¿cómo te van a creer esto? Pero si tú tienes un mal comportamiento, ¿cómo van a pensar de que esto que acabas de decirles es verdad? Por eso busca frases, expresiones, conceptos que hablen de Cristo, no de ti. Y hay algunas que son adecuadas, que comunican amor, que comunican aliento. Esas son las frases que deben salir de tus labios para alentar a otro. Pero no puedes decirlas con hipocresía, porque cuando estás manejando y de pronto un motociclista se te atraviesa por la derecha, se te pone delante y frena, no le vas a decir, sí, que Dios te bendiga, porque nadie te la cree. Porque nadie te la cree. Yo sé lo que sale del corazón de alguien que está manejando y que de pronto es sorprendido por una actitud irresponsable. Busca palabras de amor, de aliento. Y a alguien que necesita escuchar le puedas decir lo que haces realmente está muy bien. ¿Puedo orar por ti en este momento? Lo que me dijiste, pues me ayudó enormemente. Y puedes abrazar a alguien y decirle, confía en Dios. No hay nada imposible para Él. Puedes acercarte a alguien y decirle, ¿cómo te puedo ayudar? Puedes acercarte a alguien que amas y decirle, estoy orgulloso de ti. Y puedes acercarte a esa persona que no la puedes tragar y decir, perdóname, te perdono. Si hay palabras que quisieras que te digan, de seguro hay otros que quieren que se las digas, tú, a ellos. Padre amado, hazme un embajador fiel, que lleve el mensaje de amor de Jesús todo el tiempo, Dios, y que haga que el día de alguien termine mejor que como empezó. Te lo pido, por Cristo Jesús. Amén. Vamos a concluir. Hoy Jesucristo sigue invitando a los hijos de Dios a buscar refugio bajo su sombra, bajo su protección divina. Pero muchos todavía se siguen resistiendo a someterse bajo sus alas y van vagando por el desierto, buscando otros lugares, espacios, alas que son incapaces de cobijarle, alas humanas, que en realidad necesitan más bien ser ayudadas y restauradas esas alas. Si sigues buscando ayuda bajo esas alas familiares, te estás perdiendo la oportunidad de conocer ese dulce refugio. No busques más las alas del ser humano. Hay unas alas infinitas, cargadas de un amor inconmovible, llenas de calor, de frescura. Y ellas son un refugio de día y de noche. En ellas estás completo. Son las alas de Dios. Tal vez tú nunca has tenido un encuentro personal con Jesús. Y hoy has escuchado este mensaje. No es una casualidad. Tal vez tú has estado buscando a alguien que te dé alivio. El Señor Jesús te dice, ven, arrepiéntete. Reconoce que sin mí no eres nada. Déjate gobernar por mí. Abandona tus pecados y haz que yo gobierne tu vida. Pídeselo a Él. Pídeselo a Él de todo corazón. Señor, ya no quiero vivir bajo la cobertura de nadie. Quiero estar bajo tu cuidado. O tal vez te has alejado.
Quién sabe, algún día has conocido el amor de Dios, pero por el trabajo, las circunstancias, las malas relaciones, las malas influencias, tu propia concupiscencia y deseo pecaminoso de llevar tu vida desordenada, tal vez te has alejado. Es tiempo de volver al refugio, a ese dulce refugio que solo Dios te puede conceder. Tú ya lo has visto un día, lo has gozado. Regresa a Él. Ven, ven. Nosotros estamos aquí, te esperamos con los brazos abiertos. Amado Dios, Padre bendito, en esta mañana oramos por todos aquellos que no te conocen, Señor, y por todos aquellos que se han apartado de ti. Por todos aquellos que no están sintiendo ese dulce refugio que eres tú. No están sintiendo tu amor infinito, manifestándose a través de tus obras, de cuidado y de protección y de amor. Danos fuerza, Señor, en medio de esta tu protección para llevar tu palabra. Queremos ser fieles a ti. Queremos que tu iglesia, la comunidad cristiana de restauración, sea utilizada por ti a plenitud, que todos tus hijos prediquemos el Evangelio y que lo hagamos de manera clara. Por eso hoy, con sinceridad, hemos traído nuestras ofrendas para enviarlas virtualmente también hacia la iglesia, para que nunca se pare esta obra, para que podamos ser fieles a ti y que con conciencia limpia podamos sentirnos dichosos de la obra que estás realizando tu iglesia en esta tierra. Te damos gracias por eso, Señor, por permitirnos ser parte de tu obra y por cuidarnos, cobijarnos y acampar alrededor nuestro. Por todo ello te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Es tu Salvador, es tu Señor, pero es también tu Padre amoroso. Acércate a Él, regresa a Él, búscalo con intensidad, con ansia esta semana. No dejes pasar las oportunidades. Tienes un abanico de opciones en la iglesia, pero tu intimidad con Él, que sea más de escucharlo que de hablarle y de contarle cómo quieres que se hagan tus planes. Que tengas una linda semana. Cuida tu salud. Todos anuncian que después de estas fiestas que vienen la próxima semana habrá un nuevo rebrote. Que te encuentre bien protegido, fortalecido, vitaminizado. Puede entrar el virus, pero no va a prosperar. Es cuestión de que nos cuidemos. Que Dios nos regale una linda semana y que tengas muchas razones para darle gracias a Él. Te veo el próximo domingo. Que Dios te bendiga.